Bueno, seguimos. Entonces, estaba hablando del templo de Osirión en Egipto. Ustedes saben que las pirámides dicen que ese es lo más antiguo de Egipto, ¿verdad? Fíjense cuánta ignorancia que hay, por no llamarlo manipulación. Porque las pirámides más antiguas son las de Puebla, de México. No solamente eso, sino que se hicieron escaneos con ultrasonido y demás. Y debajo de esa pirámide hay otra mucha más antigua. No solamente eso. Debajo hay otra mucho más antigua. ¿Sí? Pero en Egipto también se encontró, bueno, está el templo de Osirión, que entras y no te dejan sacar fotos, prácticamente, donde están todos los grabados de las dinastías en las paredes. ¿Sí? Con nombre, apellido, cuántos años vivió cada uno, te dice todo el tiempo, ¿no? Que bajaron los dioses y después los faraones que ya sí fueron humanos. ¿Sí? Entonces, ese templo, los historiadores datan entre, o sea, los que dicen de acuerdo a los años, que te dice que vivía 870 años, como la Biblia, ¿no? De Matusalem, que te dicen cifras así, que enormes, ¿no? Entonces, 927 años, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese tipo de años, con la cantidad de días que sea, ese templo tendría 100.000 años. Ahora, los historiadores que dicen que los años los contabilizaban en forma diferente, dicen que tenía solamente 60.000 años. Así todo es mucho más antiguo que las pirámides. El templo de Osirión. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Me pidieron también que hable sobre las computadoras también que hay en la cueva de los tallos. ¿Sí? Eso ya lo tendría que desarrollar. Ya hablé había hablado sobre eso. Pero hay diferentes computadoras. Hay como que fueran picos. Vieron que hay estalactitas y estalagnitas, las que salen del techo y de abajo. Pero todo así de cuarzo, ¿no? Que lo ves como que fuera color amatista y otras blancas, ¿no? Y transparentes. Pero la diferencia es que, digamos, cuando eso se activa, es como que tuviera una luminiscencia cuando está trabajando. ¿Sí? Si bien tengo experiencia en electrónica, en sistemas trabajé más de 30 años, ¿sí? Bueno, programé, no es que trabajé los 30 años, pero habré trabajado casi 19 años en sistemas. Python, Assembler, COBOL, PHP, Linux, Script Bash, Arduino y demás. El tema es que ahí se maneja otro tipo de cosas, ¿sí? Se maneja otro tipo de cosas. Es como que trabajaras, o sea, todo táctil, ¿sí? Ese sistema yo lo pude ver, pero lo pude usar también, ¿sí? Se insertan diferentes, o sea, podés hacer cambios, pero la verdad es que no están sacando y poniendo como que fuera disquetes, ¿sí? Pero sí tenés como un cuarzo que tiene de todo, como que fuera capacidad casi como infinito, ¿no? Entonces no tenés que sacarlo a cada rato. Y hay algunas, o sea, las representaciones se hacen como que fueran holográficas. Y ya hay otra que sí pude usar, que esos equipos son mucho más avanzados. Mucho más avanzados. Podríamos llamarlo con lo que serían los ingenieros. Que yo pude, o sea, eso lo conté, pero voy a contar un poquito sobre los ingenieros.
¿sí? Resulta que en una ceremonia de ayahuasca, esto no lo hice desde el viaje astral común, porque se necesita mucho poder para esto. En vez de irme para arriba, me fui siempre para la derecha. Porque al principio, bueno, pasó una experiencia que la conté en varios videos también, de la sala de espejos, ¿no? Que son los espejos de los egos, de todo lo que queremos, todo lo que nos preocupa, de la opinión, de nuestra opinión, qué van a decir los demás, si vamos a ser recibidos socialmente o si vamos a ser criticados. Y a veces de repente hay gente que no le importa el qué dirán de la sociedad, pero sí le importa el qué dirán del jefe, porque el lunes tiene que volver al trabajo y tiene que dar la cara. Y hay gente que no le importa el qué dirán de las amistades, pero que no se entere la esposa porque le echa de la casa, ¿verdad? Bueno, entonces como que todos tenemos un límite que tenemos que romper, porque lo que yo pude ver es que el ser humano hay muchas cosas buenas que tiene que hacer y no se atreve por el qué dirán. Hasta inclusive de darle plata a un pobre que ves que sí necesita la plata. No uno de esos pobres entre comillas que va a comprar alcohol después. Uno de los pobres gente que de verdad que necesita ayuda, ¿no? Y de repente van con gente de la empresa y cómo va a ir a darle darle dinero a esa gente, ¿no? Y como que estuviese mal visto un poco más. Entonces, eso es lo que yo digo, que muchas veces la persona no se atreve a hacer el bien que tiene que hacer, o darle de comer a gente necesitada, ¿no? Llevarle un plato con comida, o descartable, aunque sea desechable. Como que no lo hacen por el que dirán. Muy pendiente de la aprobación social, ¿sí? Entonces, bueno, resulta de que yo rompí esos espejos que tenía alrededor de mí y logré salir. Y salí un plano, empecé a viajar súper rápido. Cada vez más rápido en astral, fuera del cuerpo. Todo el tiempo hacia la derecha. Y me acuerdo que llegué hasta el final de una esfera. De hecho, varias veces lo hice. A veces podés ver miles de esferas. Miles en diferentes pisos. Pero esta vez me salí tan a lo bestia. Y cuando yo digo tan a lo bestia es porque no tomo media copita o una copita como todo el mundo. O sea, yo cuando estoy solo, o con alguien que me pueda cuidar, mejor dicho, con un chamán que sea competente, ¿sí? Entonces ahí sí hago, digamos, voy realmente lejos. Por eso yo le pido a la gente de las ceremonias que nunca me toquen. Porque si no, digamos, se te pegan cosas. O se me pegan cosas a mí, o se le pegan cosas a las otras personas si yo estoy haciendo limpieza, por ejemplo. Porque a veces, así como voy para afuera, a veces me voy para abajo y estoy rescatando almas y mandando para la luz. Que esas almas a veces son antepasados de la gente que participa en las ceremonias. Y yo también hago ceremonias porque también soy chamán. Y el tema es que, bueno, no nos vayamos de tema. El tema es que me empecé a salir. Y después de salir como 7 esferas, llegué a otra que habían seres, pero ¿qué te puedo decir? Yo salía de ese plano y era como una hormiga. Y habían seres que eran mucho más altos que edificios. Mucho más altos. Y todo era enorme. Yo era menos que una pulga.
Y entonces, bueno, agarro y digo, bueno, ¿qué me importa si total soy tan chiquito acá que no me van a ver, ¿no? Como el Chavo del 8 cuando cuando se tomaba las pastillas de Chiquitolina, ¿se acuerdan? Chespirito. Y se hacía el chiquitito ahí y se metía por todos lados. Pero no me vieron, pero sí me sintieron. Y resulta de que habían humanoides, digo humanoides porque humanos no eran, tenían como delantal blanco, como abotonado, las orejas casi no tenían, como que tenían los agujeritos, pero estos no lo tenían, ¿sí? Tenían tipo como, digamos, los agujeritos nomás. Y nariz tenía muy poquitito. Esos eran los ingenieros, pelados, totalmente pelados. Y cejas no tenían tampoco. Resulta de que uno agarra y me dice, te vi. Y yo como que, wow. ¿Qué voy a hacer ahora, no? Me escondí por un rinconcito ahí y me dijo, no, quédate tranquilo que hasta que alguien logra salir de todo eso, es bienvenido acá. Y yo agarro y me lo quedo mirando, ¿no? Y veo que hay otros. Veo que hay otros también, pero como que no me ven. Bueno, voy a contar un poco. El lugar tenía computadoras que a simple vista no lo ves. O sea, era como una especie de galpón enorme. Y en las esquinas habían, o sea, a simple vista no lo ves, pero es como que hay cajas. Y esas cajas son los equipos. Y tienen como que fueran cables gruesotes. No sé de qué se alimenta eso. Bueno, habían 7 pilares. Y cada uno de esos pilares era un universo. Que esa es otra historia. ¿Sí? Esa es otra historia. Porque a veces en las ceremonias de ayahuasca ves miles de universos. ¿Sí? Pero esos universos es como que fueran en verdad realidades paralelas que están dentro de este mismo universo. Por eso cuando digo salir del universo es otra historia. Porque hay universos celulares que pertenecen a este mismo universo, que eso es lo que llamamos también realidades paralelas. Que te vas a dormir y tenés otra vida. Estás casado con otra esposa, otro hombre. ¿Sí? De repente la persona que es tu esposo es tu papá en esa vida. Y así, ¿no? Y eso se puede ver. Y transcurre todo al mismo tiempo. Todas esas historias transcurren al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que les pedí, ¿no?, a estos ingenieros cómo, digamos, cómo hacen eso, ¿no? Si podía ver lo que hacían. Me dijeron sí. Bueno, no podía volar como un mosquito, pero como estaba en cuerpo astral sí podía volar. Y entonces me acerco. Y veía unas cosas re locas, ¿no? Porque esas pantallas cuando pasás las manos aparecen. Cuando haces así desaparecen. Por eso en las ceremonias a veces me pueden ver como que abro. Y la gente no entiende lo que estoy haciendo. Hasta inclusive decían, ¿haces Reiki? No, no estoy haciendo Reiki, no. Y, o sea, estudié otras cosas en astral. Ah, bueno. Y sí, son otras cosas. Había estudiado hace muchos años sanación pránica, ¿no? Que lo combiné con el astral. Pero Reiki no, yo no uso nada de Reiki. Y, o sea, pero sí conozco los conceptos porque con pleyadianos estudié. Cómo proyectar energía y demás. Todo eso lo estudié. Que de hecho me regañaron también, ¿no? Bueno, terminamos una historia antes de pasar a la otra. Entonces, ¿qué pasó? Que todo esto es desde el viaje astral, ¿sí? Aclaro, no es en forma física. Es en forma espiritual. Que te vas a dormir y salís del cuerpo. O que de repente haces meditación y salís del cuerpo también. Pero no es que abandonás el cuerpo completamente.
se puede hacer ese estado en donde salís casi por completo, pero ese estado también yo lo enseño, ¿sí? O sea, es más avanzado. Yo les aconsejo, para los que quieran empezar, que empiecen con el taller de percepción extrasensorial, para saber protegerse, activar todos los chakras, activar el tercer ojo, cómo diferenciar si lo que te dicen es verdad o te están mintiendo. Porque si van a leer libros como de Michael Raduga, La Fase, no van a saber diferenciar nada. Los sueños se los van a confundir con lo que sería una experiencia real, y la verdad es que no. No todo lo que se ve cuando uno se va a dormir, no todo es astral. Hay cosas que están muy mezcladas. Hay cosas que son puramente ficticias. Por eso hay que validar. Yo acá en los videos les comparto cosas validadas, que son reales, porque sí se puede usar para, por ejemplo, lo hemos usado para encontrar hace como 8 años atrás gente que habían secuestrado, y después pasamos reporte de dónde estaban, y bueno, y coincidía con otros viajeros astrales que también dijeron lo mismo de nuestro equipo. Así que bueno, y la gente como que no, digamos, lo hicimos todo a partir de una foto, ¿no? El nombre. Y así que bueno, después nos enteramos de otras cosas que hacen los gobiernos y ahí dejamos de colaborar. Pero bueno, volvamos a la otra historia de los ingenieros. Entonces, lo que pasó fue que ahí hacían como hibridización de razas. Le daban como un simulacro para que corra, para que pasara a través del tiempo, ¿sí? Como ver la historia en cámara rápida. Y todo eso pasaba en esferas, ¿no? Y yo había saltado de una de esas esferas. Vuelvo y repito porque esto es de lo más importante. Yo había salido de una de esas esferas. ¿Sí? Sigo. Entonces me fui, o sea, había roto 7 veces los planos, ¿sí? Pasé por 7 mundos diferentes hasta que salí a ese plano. Entonces lo que pude ver es que se puede parametrizar y cambiar muchas cosas. Por eso hay sanaciones que se hacen desde acá abajo, y hay sanaciones que yo las hago desde alto cielo y otras las hago desde ahí. Ojo al piojo, ¿sí? Esa es la diferencia entre un chamán curandero y un viajero astral que toma ayahuasca y que es chamán también. Que nos animamos después a otras cosas porque, bueno, son, digamos, cuando salíamos al astral en grupo no teníamos a alguien que nos esté tabaqueando y teníamos que protegernos de otras maneras, ¿verdad? Y había cosas que servían y cosas que no. Yo después comenté el tabaco. El tabaco ya es otra historia. O sea, con tabaco ya podés hacer de todo ahí. Y yo trabajo también el tabaco, hago limpiezas con tabaco a distancia de un país al otro. Pero ahí trabajo también los 4 cuerpos astrales de los 4 elementos y el vacío también. Por eso es que hay gente que dice, sí, con tabaco no podés sacar un ritual. O sea, si una persona le hizo magia negra a una persona que va a limpiarse con vos, Dan, pero le hicieron magia negra, le hicieron daño con sangre, no lo vas a poder sacar con tabaco. Sí lo voy a poder sacar con tabaco, porque yo cuando trabajo con el tabaco, trabajo con los 4 elementos. ¿Sí? Muchas de esas cosas las enseño también en el taller de limpieza con tabaco, pero son cosas que se tarda muchos años, varios años, en aprender. Y 2-3 años más o menos. Ya es otra historia. Pero cuando haces la proyección astral,
es mucho más fácil. Cuando tomás ayahuasca es más fácil aún. Y cuando a mí me estaban atacando, que me hacía magia negra para matarme, y tenés que aprender a usar el tabaco, te aseguro que ahí aprendés mucho más rápido también, ¿sí? Y por eso me hice bueno en hacer limpiezas con tabaco. Bueno, entonces pasamos a las computadoras de ahí, de los ingenieros. Que en eso tipo le digo, mira, yo soy programador y entiendo algo, ¿no? Es como que fuese un sistema touch, que eso lo tenemos, pero mezclado con algo como holográfico. Y agarra y se ríe y me dice, sí, un poquito más que eso, ¿no? Y le digo, ¿puedo probar algo de eso o es demasiado peligroso? Me dice, bueno, anda con cuidado. Me dice, pero sos programador hace mucho tiempo. Me decís, sí. Bueno, ok, anda con cuidado. Y ahí pasan cosas muy locas, porque podés mezclar un animal con una planta y pasarle el sistema nervioso de uno y la forma de pensamiento del otro. Son cosas muy locas. Y podés hacer una simulación a ver si se rompe y se muere enseguida o si sigue vivo. Bueno, estuve haciendo cosas así. Y esas computadoras también las usé para pelear contra arcontes. Bueno, al principio cuando estaba desesperado y quería sacarme un arconte de encima. O sea que agarré, me fui arriba, lo reparametricé desde arriba, ¡prum! Fuera bicho. ¿Sí? Que no tenía forma de sacármelo de encima hasta que agarré y dije, yo sé cómo sacarme este desgraciado de encima. Me está haciendo la vida a cuadritos. Rácate. Y ahora ya no necesito ir tan lejos. Porque eso fue hace ya 3 años atrás. Y así que bueno, se aprende. O sea, cuando te metes en esto vas aprendiendo. Y cuando ayudas a los demás, también ahí te das cuenta, porque si te dicen, ¿sirvió? ¡Wow! Espectacular. Sirvió súper bien. Y el otro súper bien. El otro súper bien. Y así cada vez más nivel de aciertos, ¿no? Hasta que ya después me decían como que impresionante. La verdad que impresionante. Y sí, yo que nunca siento nada de esas cosas, como que sentí de todo. Y me empiezan a contar, ¿no? Y me dice, y eso que yo no sabía que ibas a hacer el tabaco hoy, porque me habías dicho que tenías gente antes. Pero sí, la verdad que amanecí diferente, me siento más liviano, más liviana. Como que desapareció todo. Bueno, esas son las limpiezas que se hacen. Si necesitas de estas limpiezas o capacitación para hacer viajes astrales, mi web es www.dansilver314.com. Bueno, voy a seguir comentando de mis experiencias de los viajes astrales con razas de otros planos en mis siguientes videos, así que suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, les mando un cálido abrazo y namaste.